Muchos piensan que invertir en un ETF que sigue al S&P 500 es como subirse a una autopista directa al crecimiento. Y bueno, es una de las formas más populares de hacerlo, de tener exposición a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Pero, ojo, aunque el camino sea súper eficiente, no es totalmente gratis. Hoy vamos a destapar ese costo, uno que casi no se ve y que se esconde detrás de estas inversiones. A ver, la pregunta del millón. ¿Invertir en el mercado es gratis? La respuesta rápida es no, no del todo. Pero la respuesta más interesante nos muestra un mecanismo financiero que opera en silencio, por detrás, y que es súper importante entender si queremos maximizar nuestros rendimientos. Así que vamos a desglosarlo. Ok, entremos de lleno. Para poder entender este costo, tenemos que hablar de un concepto clave, el expense ratio, o como lo vamos a llamar aquí, el índice de gastos. Este numerito es el que nos cuenta toda la historia. Entonces, ¿qué es exactamente? Pues, de forma sencilla, es el costo anual de tener el fondo funcionando y se expresa como un porcentaje del total de los activos. Piensen que es como la cuota de mantenimiento de nuestro vehículo de inversión. Cubre todo lo que pasa tras bambalinas, la gestión, la administración, los costos operativos, todo metido en una sola cifra. Y aquí viene lo increíble del asunto, al menos en el caso del ETF SPLG que estamos usando de ejemplo. Fíjense en la cifra, 0.02%. Es un número bajísimo, pero tan bajo que es súper fácil ignorarlo o pensar que, no afecta nada. Pero como vamos a ver, aunque sea pequeño, su impacto es real y sobre todo constante. Bueno, si no nos llega una factura a la casa ni nos hacen un cargo a la tarjeta, ¿cómo se cobra esta comisión? El método es mucho más sutil, la verdad. No es un pago de golpe, sino un goteo diario, casi invisible. Vamos a ver cómo funciona este proceso. El mecanismo, a grandes rasgos, es de 2 pasos. Primero, todos los días, una pequeñísima parte de ese 0.02% anual se resta del valor total de los activos del fondo, de lo que se conoce como el NAV o valor liquidativo. Y esto es clave, no lo sacan de una cuenta personal, sino del valor del fondo completo. Y segundo, como resultado, esta pequeña resta diaria hace que el rendimiento del ETF sea un poquito menor que el del índice que está replicando. Y aquí está el punto más importante, sacado directamente de la fuente. Dice así, esta tarifa no se aplica directamente a su cuenta. Por el contrario, el valor del ETF se deduce cada día. Esto es crucial. Significa que nunca, pero nunca, vamos a ver un cargo en nuestro estado de cuenta que diga comisión de gestión. El costo está integrado. Ya viene descontado antes de que veamos el rendimiento final. Justo por eso se le suele llamar un costo oculto. Muy bien, ya quedó clara la teoría. Pero, ¿cómo se ve esto en la vida real? Los números abstractos se entienden mejor con un ejemplo concreto. Vamos a usar las cifras que nos da la fuente para que esto sea súper fácil de visualizar. Imaginemos que se hace una inversión inicial de $10,000 en este ETF. Es un número redondo, perfecto para hacer las cuentas rápido. Ahora, a esa inversión le aplicamos la famosa comisión de la que hemos estado hablando, ese minúsculo 0.02%. ¿Y cuál es el resultado? Pues que el costo anual de mantener esa inversión de $10,000 es de $2. Así como lo oyen, $2 al año. Viéndolo así, parece casi nada, ¿no? Como para no preocuparse. Pero esperen, porque hay otra forma de interpretar esto. Y esta es la otra cara de la moneda. ¿Cómo afecta al rendimiento? Miren, si el índice S&P 500 rinde un 10% en un año, el ETF no va a reflejar ese 10% exacto. No, va a dar un rendimiento de aproximadamente 9.98%. Esa pequeña diferencia, esa pequeña brecha, esos son los $2 que vimos antes, es el costo de operación. Con esto llegamos al corazón de todo el asunto. ¿Por qué darle tanta importancia a una diferencia de 0.02%? Porque, amigos, en el mundo de la inversión a largo plazo, las pequeñas diferencias cuando se acumulan a lo largo de los años se pueden convertir en sumas de dinero muy importantes. Este gráfico lo dice todo. Es clarísimo. A la izquierda tenemos el 0.02% de un ETF de bajo costo como el SPLG. Y a la derecha, el 1% o más que pueden cobrar muchos fondos mutuos de los de toda la vida. La diferencia a la vista es brutal. Piénsenlo así.
Por cada dólar de comisión que se paga en el ETF, en el otro fondo se podrían estar pagando 50 veces más. Entonces, la lección es esta. Mantener los costos bajos es una de las estrategias de inversión más inteligentes que existen. ¿Por qué? Porque más dinero se queda invertido, trabajando y generando más dinero. Y con el tiempo, con la magia del interés compuesto, el efecto es potentísimo. Esa diferencia entre 0.02% y 1% a lo largo de 30 años podría significar que decenas o hasta cientos de miles de dólares se queden en el camino en lugar de en el portafolio. Es simplemente una forma mucho más eficiente de poner a trabajar el dinero. Y con esto cerramos. La idea no era solo entender el numerito de una comisión, sino tener una herramienta para poder evaluar. Así que la pregunta final ya no es sobre este ETF en particular, sino sobre el portafolio de cada uno. Sabiendo cómo funciona este costo sutil pero constante, ¿qué tan eficientes son las inversiones que se tienen? Es una pregunta que de verdad vale la pena hacerse.